Muy buen día, señores. Vamos a hacer un resumen respecto al tema que ya vimos anteriormente en clase, sobre lo que corresponde a los aspectos médicos y legales de la actividad como tal. Un tema que también nos relaciona, ya que mucho del trabajo que nosotros estamos haciendo involucra participar en distintos tipos de eventos donde nos vamos a relacionar con temas de impartición de justicia y principalmente de manejo de la escena, manejo de la evidencia. Algunas de las definiciones que nosotros ya vimos, pues estamos hablando sobre todo lo que es el consentimiento expreso, una de las principales responsabilidades del TAM cuando llega a una escena. Todas nuestras atenciones siempre deben de iniciar con la presentación de nuestra persona y la solicitud de permiso para atender. Independientemente de que esto pueda servirnos para evaluar el estado de conciencia de una víctima, también se establece una relación donde la víctima da su consentimiento para realizar los procedimientos que nosotros necesitamos llevar a cabo. Entonces, lo importante siempre va a ser pedir su autorización para empezar a trabajar. En el caso del consentimiento implícito, es aquel que cuando la persona no se encuentra consciente o orientado y capaz de responder a los estímulos del exterior, existiendo una condición que pone en peligro su vida o integridad, actuamos considerando que si de ser capaz de respondernos, él hubiera autorizado y de esta manera dar la atención al problema que pone en peligro su salud o su vida. No debemos de olvidar que el caso de los niños también debe de ser muy preciso, ya que ellos por edad legal hasta los 18 años en toda atención necesitan estar acompañados de su padre, madre o tutor para que realmente se pueda autorizar que nuestros procedimientos sean los adecuados y se les debe informar a ellos toda la atención que estamos realizando. Un punto importante también es que la víctima de una lesión o de una enfermedad se puede negar a recibir atención. En este caso, nosotros debemos de ser capaces de identificar si la persona realmente es capaz de tomar esta decisión y explicarle las consecuencias para su salud que puede tener el negarse a recibir la atención con nosotros o en algún centro médico. Además de que también antes de retirarnos debemos de realizar las recomendaciones adecuadas de señales de alerta respecto a su malestar para que él esté consciente y pueda continuar o buscar la atención por sus propios medios. La negligencia es uno de los temas que más nos involucra también a nosotros, sobre todo por la forma tan rápida que tenemos que decidir y realizar procedimientos. Por lo tanto, debemos de ser capaces de identificar dentro de las normas oficiales cuáles son las acciones y protocolos que nosotros debemos de seguir y cumplir y ser capaces de desarrollarlos de manera eficiente, ya que de lo contrario muchas veces situaciones de acciones no adecuadas terminan en agravar a la persona. Aquí la importancia del conocimiento y capacidad de realizar nuestros procedimientos. En el caso de la impericia es otra situación que también nos involucra, ya que las normas oficiales o la dirección médica del lugar donde estamos desarrollando nuestro trabajo nos permite y nos solicita que realicemos un mínimo de procedimientos, por lo tanto debemos de ser capaces de desarrollarlos de manera eficiente, teniéndolos practicados. Entonces, aquí se nos puede exigir ante un procedimiento que nos corresponde a nuestro nivel, que no fue realizado de manera adecuada y resultó en la afectación de la salud de la persona que estaba a nuestro cuidado. El abandono llega a ocurrir cuando la persona que requiere una atención es dejada en el lugar. Debemos recordar que toda persona que entra en contacto con nosotros debe de ser transferida a un siguiente nivel, y en el caso de que no lo requiera, la persona debe de estar informada y debe de aparecer su aceptación y hasta su negación a la atención en los reportes que realicemos, ya que la situación de abandono puede ser penado y puede ser atendido de manera legal al abandonar o dejar de dar la atención o proporcionar una atención incompleta continuada a la víctima de un evento en una emergencia. Otro de los temas que también nos relaciona son las escenas del crimen. Mucho de nuestro trabajo que nosotros realizamos es posterior a cuando ocurre algún acto que puede ser considerado como un delito. Y estamos hablando de agresiones, riñas, maltrato, incidentes vehiculares, personas lesionadas por armas de fuego,
independientemente de si fue en asalto o fue por agresión, etcétera. Entonces, el TAM también debe de ser capaz de desenvolverse en este tipo de escenarios y sobre todo trabajar con las fuerzas policíacas, que son los primeros responsables de dar continuidad a la atención legal que se requiera en cada uno de estos eventos. Debemos de recordar que a partir del año 2018 el sistema penal en México cambió. La forma de impartir justicia se basa en la evidencia que se encuentra en la escena. Por lo tanto, las policías que lleguen al lugar van a hacer una cadena de custodia de todos aquellos indicios que pueden ser utilizados o van a ser necesariamente peritados por un especialista para establecer la responsabilidad de las personas involucradas. Entonces, es parte de nuestro trabajo también evitar la contaminación de este tipo de materiales, principalmente evitando manipular, evitando dejar materiales adicionales, y si ante la prioridad de la atención de la víctima tenemos que mover, tocar alguna de las materiales que se encuentran en la escena, debemos de dejar constancia y comunicar al oficial policíaco que le corresponde. Podemos encontrarnos en algún momento que para atender algún sangrado tenemos que retirar alguna prenda que tiene evidencia de la agresión, ya sea porque está rota, porque tiene perforaciones, etcétera. En este caso, pues debemos de cortarla por un lugar contrario a donde están este tipo de partes dañadas en la prenda, resguardarla y entregarla a la policía. Igualmente, si algunos de los materiales puede ser resultado de una agresión, se debe de informar al centro hospitalario de esta posibilidad para que sean ellos los que desarrollen la continuidad del protocolo que se debe de seguir, y todo este tipo de materiales debe de ser entregado al policía en el lugar. Uno de los principales puntos que también tenemos que desarrollar es que identificar que nuestro trabajo no corresponde a resguardar la escena. Participamos en este tipo de situaciones, pero es responsabilidad de los policías realizar el acordonamiento. Si nosotros consideramos que existe una probable escena del crimen, siempre va a ser muy importante que ingresemos a este lugar, realicemos nuestro protocolo, atención o evaluación de signos vitales y salgamos por el mismo lugar, manteniendo evidencia de cuáles son nuestras huellas o nuestras pisadas, y de esta manera informar al policía para que se considere dentro de su levantamiento de pruebas y evidencias del lugar. Debe de ser responsabilidad de las instituciones policíacas el resguardar y peritar. Debemos nosotros de abstenernos de realizar comentarios o realizar observaciones respecto a la forma en cómo pudieron haber ocurrido las cosas, ya que eso corresponde netamente al trabajo policial. Pero sí va a ser responsabilidad de nosotros participar en el resguardo de la escena. Debemos de evitar hasta donde sea posible que gente extraña deambule por el lugar, afectando la evidencia, afectando las huellas o moviendo material. Que se toquen de manera innecesaria los cuerpos o restos humanos que existan en la escena. Se contaminen objetos con las manos de nosotros o de otras personas. Se toquen objetos sin permiso. En el caso de tener que limpiar alguna mancha, algún fluido, siempre debe de ser con conocimiento y autorización de el responsable policíaco. Y se desechen objetos o se eliminen de la escena que no conocemos o que le corresponde al policía identificar si pueden servir a manera de evidencia. Una de las situaciones más importantes para nosotros es que el equipo de protección personal que utilizamos muchas veces viene en empaques o en envases. Si nosotros tenemos que utilizarlo y abrirlo en este lugar, todo nuestro equipo de protección personal y sus empaques lo debemos de resguardar y debe de ser eliminado en los depósitos adecuados, evitando dejar restos de estos materiales en cualquier tipo de escena. Entonces, realmente el trabajo del TAM corresponde a un aspecto legal, como corresponde a todas las profesiones que tienen que ver con la atención y cuidados a la salud. Debemos de ser muy cuidadosos, ya que nosotros nos podemos relacionar por una mala atención en una situación o problema legal que nos afecta a nosotros. Asimismo, la responsabilidad de los hechos que se realizan en la escena por nuestra parte también corresponde evidenciarlos en los reportes que corresponden a la institución donde desarrollamos nuestras actividades, ya que en algún momento pueden ser solicitados por la autoridad para el desarrollo de los trabajos.
Esperamos que esto sea una base y que les ayude a ustedes a entender su comportamiento y actuación en este tipo de escenas y la responsabilidad que se puede llegar a tener. Asimismo, sin olvidar que para la profesionalización es importante conocer y ampliar este tipo de información en nuestro acervo personal. Gracias.